Buenos días, mi nombre es Jeremías Olivera, soy alumno de ASTE, Aula de Fortalecimiento de la Trayectoria Educativa. El día de hoy entrevistaremos una directora que tuvo nuestra institución, la profesora María José Malcanza. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted. Te damos la bienvenida, María José. María José, agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Hoy queremos hablar sobre la historia aceptado reciente en nuestra escuela. Ok. Te damos la bienvenida, María José. Queremos hablar sobre la historia reciente de nuestra escuela. Disculpame. Su experiencia y perspectiva serán de gran valor para nuestro proyecto, ya que esta entrevista formará parte de la cobertura en la Feria de Colectividades de nuestra escuela, que tiene como motivo celebrar el aniversario de la localidad de Villa General Sabio. Queremos explorar. Sí, perfecto, gracias. Sí, el aniversario es el 6 de noviembre de la localidad, Claro. así que el 8 es la Feria Sanchera. Ajá. Excelente. Bueno, María, empezamos con las preguntas. Perfecto. María, ¿en qué año empezó su gestión en la escuela? En el año 2007, el 1 de noviembre del 2007, inicié como directora en lo que en ese momento era escuela secundaria básica. Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, hubo varias transformaciones en lo que es nivel educativo y bueno, ahí inicié como directora y finalicé mi carrera como directora en la misma escuela casi 15 años después. El 31 de mayo del 2022 me retiré. Bueno, ¿podría contarnos sus sensaciones de ser directora de la escuela en sus comienzos? Los comienzos fueron complejos como siempre. Yo no sabía lo que era mi primera experiencia. Los docentes rendimos para poder ser directores. Yo rendí, como dirían ustedes, a ver qué onda. Bueno, salí bien y al mes me llaman de que había una vacante en una escuela de Sánchez. Yo nunca había trabajado, no había trabajado en la localidad, conocía muy poca gente y bueno, me incentivaron a que tomara y digo, bueno, pruebo. Y fue, como lo dije en una entrevista anterior, fue amor a primera vista. Realmente fue muy desafiante, no fue fácil, pero me enamoré de la gente, de los chicos. Parece increíble, pero los que uno por ahí más hacen renegar son los que más te presentan un desafío. Siempre me gustaron los desafíos, nunca me gustaron las cosas sencillas, tal vez por eso. Y teniendo la posibilidad, porque bueno, después pude seguir rindiendo, llegué a ser titular y los docentes cuando somos titulares podemos elegir si nos queremos ir, a dónde, y nunca me quise ir. Siempre volví a elegir este lugar. Un amor muy claro, porque al ser tu primer directivo, digamos, le agarras como un cariño bastante grande a los alumnos de la institución. Único. Y ver cómo crece también lo que vos le pones tanto empeño es como... Sí, en mi casa me cargaban porque yo decía mis chicos, digamos, los 200 eran míos, es decir, hasta mi escuela, mis chicos, si había que venir sábados, domingos, feriado, no tenía problema, es decir, yo era mi lugar en el mundo. Tu segunda casa. Mi segunda casa. Me costó mucho irme, tomar la decisión, pero bueno, era el momento de renovar y dejar gente con más ganas. Yo había pasado muchos años en el mismo lugar, conocía demasiado las familias y eso hace que uno por ahí pierda a veces el incentivo a hacer... ¿Vieron cuando uno dice, ya sé lo que va a pasar? Bueno, yo ya sabía lo que iba a pasar. Y eso hacía que yo por ahí también me quedara, no le pusiera tanto empeño como yo sabía que había puesto al principio. Por eso dije, bueno, tenía dos opciones, cambiar de escuela o jubilarme. Y no podía ir a trabajar a otro lugar, este era mi lugar. Muy Así que decidí jubilarme. Estaba acostumbrada y, digamos, sabía que lo iba a extrañar y lo extrañé horrores. Recién ahora, Rosarito es testigo que entraba y lloraba.
una angustia terrible, pero bueno, hoy lloro de alegría porque esto está hermoso, porque ustedes están divinos, verlos a ustedes en sexto es, no sé, como yo sentía que era parte de mi logro, ¿entienden? Verlos y hoy ver que había tantos en el aula, dije yo, wow, por ahí uno no hizo las cosas tan mal. Bueno, ¿cómo fueron esos años de comienzo y cuál fue su evaluación de la escuela, desde la FB hasta la EES número 5? Fueron años muy difíciles para todos los docentes porque uno empezaba en la marcha y te cambiaban las materias, los nombres, los profesores, la carga horaria, las orientaciones. Era como que siempre había que empezar de cero, muchas cosas nuevas, y lo nuevo a veces asusta. Y lo nuevo hace que por ahí uno tenga que cambiar en la marcha cosas que funcionan. Entonces, fueron años de muchas incertidumbres, de mucho trabajo. Pero bueno, vuelvo a decir, hoy ver tantos chicos en una escuela, y bueno, el sexto, que fueron míos, hasta cuarto. Yo estuve con ellos hasta parte de su cuarto año, es decir, bueno, es satisfacción. Hoy no puedo sentir otra cosa más que no sea satisfacción. Qué buena eso, esa motivación. ¿Y cómo es? Nos gustaría que nos cuente cómo fue la imposición del nombre. Bien, el nombre surge, en realidad, las escuelas vieron que se van formando, como yo les decía, pasamos de EGB, que era hasta noveno, por ahí ustedes no se acuerdan porque ni sé si habían nacido. Después pasa a ser secundaria básica, que teníamos séptimo, octavo y noveno, que era primero, segundo y tercero. Después, finalmente, el 19 de abril del 2010, se conforma lo que es secundaria número 5. Una vez que se logra conformar la secundaria, el nombre es lo que le da identidad a las cosas, a nosotros. Somos quienes somos, gracias también a un nombre, un apellido. Bueno, era parte de eso, darle identidad a la escuela, un nombre. Y se proponen, se abre a la comunidad, y cuando digo se abre a la comunidad, se abre a los alumnos, a los profesores, a los vecinos, a los padres, a los docentes, diferentes opciones de nombre. Bueno, obviamente Irma Garro de Echeverri, que es un nombre que propone la profe Vilma Basualdo, que era docente en ese momento y fue durante muchos años docente de la escuela. Irma Garro era una maestra de primaria que había sido muy, muy querida y muy, muy importante en la comunidad de Sánchez. Se propone como segunda opción, no me acuerdo bien, pero era algo de Sabio, que tenía que ver por el nombre de la localidad, por Somisa, que era una fábrica que hace muchos años se privatizó y que había formado, digamos, como una parte muy importante desde el aspecto económico de la localidad. Y después no me acuerdo bien, imaginen que ya tengo muchos años, pero algo como Garbocci creo que era, porque era una persona que había donado terrenos y demás. Esas fueron propuestas, nosotros armamos un proyecto, esos proyectos se elevan a La Plata, vinieron aprobados con respecto a la fundamentación, porque uno tenía que fundamentar por qué esos nombres podían ser significativos para la escuela, nos aprueban los nombres y en unas elecciones, creo que eran presidenciales, no sé, pero había elecciones, la escuela primaria, digamos, siempre fue centro de elecciones. La escuela puso una mesa con una cajita con los posibles nombres y todo aquel que quería votar podía hacerlo, es decir, todos los que se acercaban podían votar por el nombre de la escuela y bueno, por amplia mayoría ganó Irma Garro de Echeverri. ¿Y se imaginaban de que iba a quedar ese nombre? La verdad es que en el momento yo no, porque no conocía el impacto que tenía y que había tenido esa persona en la localidad. Después contactamos a la familia, a la hija, Daniela Echeverri, que es una persona que, al menos mientras yo estuve muy presente con la escuela, fue quien siempre trabaja en el INTA, trabaja porque debe seguir trabajando, y bueno, con ella generamos todo el proyecto de huerta y viajes que hacíamos a San Pedro, digamos, muy, muy presente y muy agradecida. Y la gente de la localidad, muy contenta por la elección del nombre. Muy aceptada.
Exacto, y ahí es donde realmente uno pudo reconocer qué tan importante había sido Irma para la comunidad. Una sola persona puede marcar a muchas personas. Claramente. Y más si es maestro, los maestros siempre te marcan. Y realmente uno por ahí no sabe hasta que empieza a indagar en los pasados, y la gente decía, sí, porque fue maestra mía, porque al mediodía nos ayudaba en el comedor y cocinaba, y bueno, cómo ella había trabajado, y bueno, la verdad que si bien yo no la conocía, muy agradecida del nombre, porque le dio una impronta muy significativa para la localidad. Claro, parecido a lo tuyo también, porque la radio me parece se llama sí, María José de la Calza. Sí, fue una sorpresa. Para el día que me jubilé, realmente nunca había prestado atención que había una plaquita, no sé cómo lo hicieron. Sí, después de que, bueno, contaste que ya te ibas a retirar, dijeron, propusieron la idea y bueno, a la mayoría le gustó, porque bueno, a la mayoría nos dejaste marcado. Yo me acuerdo que cuando anunciaste tu retiro la mayoría lloraron. Sí. Bueno, pero eran aires nuevos, digamos. Mi retiro no era que me desaparecía de la escuela, por ahí me costó volver, tuve que trabajarlo, volver desde otro lugar, pero hoy estoy preparada para estar, para colaborar en lo que necesiten. Quiero colaborar. Para mí esta escuela marcó muchos años. Mi carrera, toda mi carrera como docente está acá. Digamos, si bien yo antes hice otras cosas, pero si yo tengo que decir, bueno, ¿qué fue una experiencia o un lugar de tu carrera? Y fue esto. Y no, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, además queríamos saber cómo surgió la idea del edificio propio. Y eso, bueno. Es una cosa increíble. Estábamos una mañana, porque la escuela secundaria funcionaba solo de mañana en aquel edificio, a la tarde funcionaba la primaria, y estábamos una mañana con Eva, que es ahora la directora, ella era la secretaria, y se presenta un señor que nunca habíamos visto en nuestras vidas, un señor que se llama Guillermo Estape. Bueno, él se presenta y nos comenta que era que es empresario y debe seguir siéndolo. En el parque industrial tenía una empresa, MTR me parece que se llama. Entonces él viene como parte de, digamos, de representando la empresa a ver qué es lo que necesitaría la escuela. ¿Vos qué pedís en ese momento? Mesa, silla, banco, hojas, impresora. Entonces el señor muy receptivo, me acuerdo, nos empieza a preguntar cuántos alumnos teníamos, cómo había crecido la escuela, los turnos, qué sé yo, y cuando le contamos que éramos 2 escuelas que trabajábamos en un mismo edificio, dice, ¿y por qué no piden una escuela? Bueno, obviamente nos largamos a reír, ¿viste? Es decir, para pedir una computadora a veces tener un problema, imagínate pedir una escuela. Es decir, nos empezamos a reír como chiste, y él dice, no, les digo en serio. Dice, ¿por qué no una escuela? Entonces, no, porque es imposible, porque una escuela cuesta mucho, porque ¿quién nos va a construir una escuela? Entonces, él nos piensa contar una historia de su padre que había construido una escuela en una zona de La Punta, algo así, se llamaba, en la provincia de San Luis, creo. Y nos empezó a contar cómo lo había gestado al proyecto. Y vieron cuando a ustedes dicen, no, sí, imposible. Pero viste cuando hasta ese momento vos decís, es imposible, pero se puede hacer realidad, porque en otro lugar se pudo. Había que unir fuerzas, claro, ¿no? Aparte de mucho dinero, había que unir fuerzas, había que unir voluntades. Y él fue el que nos incentivó. Claro, soñar más allá de lo que uno tenía. Y digamos, no decir, no voy a pedir una escuela porque es imposible, es decir, pedila. Después evalúa si es posible o no imposible. Claro, dicen ahí que el no, Arriesgate. el no ya lo tenés. Exacto, es decir, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque ¿quién me la va a hacer la escuela? Sí, pero que te digan que no, vos pedila. Sí. Y así, digamos, empezamos a proyectar esta idea, que al principio nos reíamos, con gente que en ese momento estaba en el municipio, con gente que en ese momento representaba consejo escolar, y puedo marcar 2 consejeras que se movieron un montón. Una es Patricia Malacalza y la otra Sandra Giorgini. El que era el inspector en ese momento distrital, Mario del Arco, bueno, el intendente, que era Ariel Santalla,
tuvimos todos una reunión primero en el parque industrial con muchas empresas, que muchas se mostraron muy abiertas, otras dijeron que no iban a colaborar porque no les interesaba una escuela que no era técnica, pero mucha gente de la localidad, padres, muchos representantes de, no me salen, de estos grupos tradicionalistas que hay acá, se acercaron y así empezamos. Fue como despertar un día donde no tenías una escuela y al otro día vos te despertabas y tenías un montón de gente diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Con quién podemos hablar? Y acá está. En un año se logró esto, que bueno, sus fallas. Tuvimos 10 años que se nos llovía el techo, parecía que adentro llovía como afuera, y hubo que renegar mucho para que nos arreglaran los techos y las puertas se vivían rompiendo y con muchos desperfectos, pero era nuestro lugar. Claro, y eso marcó una diferencia, el poder disponer de los espacios, porque nosotros, la escuela no es que era de primaria, porque las escuelas son de la gestión educativa, son de los consejos escolares, son los que disponen de los edificios. No es de una directora, porque no es mi casa. Okay. Pero el poder habitarla y poder tomar decisiones de qué hacíamos, si veníamos, no veníamos los fines de semana, hacíamos empanadas, cientos de empanadas, kilos de fideos para juntar dinero. Bueno, son cosas que pudimos empezar a hacer y a tomar decisiones porque realmente sentíamos que esto era nuestro, así como disponer de un espacio para que pudiera haber una radio. Todo eso lo pudimos lograr y lo pudimos hacer porque contábamos con un espacio propio. Así que bueno, es algo que es muy difícil de creer que se concretó, pero el gestor de esta idea fue Guillermo Estape. Digamos, si él esa mañana no hubiera aparecido y nos dice, ¿por qué no pedir una escuela? Nosotros nunca lo hubiéramos pedido porque tomábamos por sentado que la respuesta era no y que era un imposible. Y él, contándonos historias y movilizándonos, nos mostró que no hay imposibles. Primero proponételo, después puede que no lo logres, pero no empecé ya con el no. Empezá con el sí, se puede. Gestioná, buscá, va a ser más fácil, va a ser más difícil, se sumará más gente, menos gente. No podría nombrar a todos los que se sumaron porque seguro dejaría a alguien afuera, pero fueron muchos. Un montón de gente, y un montón de gente que genuinamente quería una escuela por la escuela, no por un logro político, ¿me entienden? Porque nadie quería, digamos, un montón de gente que quería la escuela porque quería una secundaria propia para Sánchez, no porque decía, bueno, porque esta gestión, no, la escuela para el pueblo, nada más, era lo único que importaba. Y creo que también eso, más que nada, la unión del pueblo siempre sirvió mucho en el tema de la institución y todas esas cosas, porque son muy, en ese caso, para sacar al pueblo adelante, no contando la política, son muy unidos. Yo creo que la gente se unió y la amó a la escuela. Y vos te dabas cuenta quién realmente había participado y la había visto gestarse, crecer. Si bien no puedo decir cimientos porque no hay cimientos, es un sistema de construcción diferente, el ver los ladrillos que se iban construyendo y ver todos los días cruzábamos y capaz que habían puesto 2 hileras de ladrillos, pero era como que veíamos ese crecimiento día a día. Nosotros en ese tiempo estábamos recién en primaria. En primer año, pero ya estábamos iniciando. Ajá. Creo que ya cuando pasamos a segundo año, ahí ya estaba... 2014 empezamos en el edificio nuevo sin baños. Sí. Había una hilera de baños químicos. Les cuento que había algunos chicos que venían corriendo y pateaban el baño químico que caía con el que estaba dentro. Fue súper difícil. Imagínense, siempre había muchos chicos, había que cuidarlos y todavía en obra. Y ya les digo, con el riesgo de que alguno caía con baño químico y todo adentro. Fue terrible, fueron inicios duros. Bueno, pero hoy son anécdotas divertidas, sí, como siempre. Pero en el edificio estaba. Y a nosotros siempre ya estábamos con Eva, que éramos parte del equipo, y como que no nos importaba nada. Eran baños químicos, pero no importa, era nuestro lugar, nuestra escuela. Y podíamos hacer en ella, pintarla como queríamos, dibujar lo que queríamos. Y bueno, y es esto. Sí, está. Se pudo. Confiando. Exactamente.
Y también que nos comente cuándo se incorpora la nueva orientación en la radio digital. La orientación fue en el 2016 y junto con la orientación se empieza a gestar esta idea de radio que va cambiando y va mutando porque esta parte era distinta. Se acuerda que había como una pared con un vidrio, tenía más el formato de una radio tradicional, después se piensa que no, una radio digital. Digamos, la idea de la radio surge como una necesidad de la orientación, como el laboratorio surge como una necesidad de la orientación naturales. Es decir, se empieza a gestar junto con la orientación. Se concreta y yo creo que estuvimos 2 o 3 años para poder... Difícil. Es carísimo el equipamiento. Sin contarles que en el año 2014, como dato, cuando estábamos mudándonos, nos robaron 14 veces. 14 veces acá en esta escuela. Las últimas 4 o 5 veces entraban y ya no había nada para robar. Y no, Se habían robado todo lo que se podía y que nosotros no habíamos logrado sacar, se lo habían robado. Así que imagínense que hasta que no logramos tener alarmas, trabas en las ventanas, que fue todo lo que le fuimos dando prioridad, no quisimos invertir porque, no les miento, fueron 14 veces, de las cuales habremos hecho 9, 10 denuncias y exposiciones porque nunca se recuperó nada, nunca se encontró un culpable. Ya las últimas veces ni siquiera iba a hacer las denuncias porque no pasaba nada. Pero 3 de la mañana, 4 de la mañana, de cualquier día feriado, día de la semana, había que venir y había gente de acá de la localidad que también venía, que nos avisaban que habían entrado a la escuela y rompían legajos. Fue terrible. Así que hasta que no logramos asegurar un poquito eso, como yo les digo, ventanas, alarma, no pensamos en inversiones mayores porque era pérdida. Qué lástima. Pero bueno, cosas que pasaron y no pasaron más después. Y, sí, Yo creo que había que enamorarse de la escuela, había que quererla, porque uno no daña lo que quiere. a nosotros vemos los micrófonos así nomás y quiere entrar. ¿Viste? Cuando Sí, es uno cuestión de empieza instalar. a amar y a querer esto, lo cuida. Sí, Y yo obvio. creo que cuando la escuela empezó a ser querida, Todo empezó a porque al se principio nota. era como algo extraño en el campo abierto, esta instalación de la escuela. Había que quererla, había que amarla. Y bueno, una vez que la gente pudo darse cuenta que era para ellos. Sí, sí. Porque yo siempre decía, yo me voy a ir y esto va a quedar. Y así fue. Y el que es de la localidad, ustedes estudian acá y tal vez esto perdure para sus hijos o hermanos más chiquitos o sobrinos. Entonces, bueno, cuando uno lo quiere, lo cuida. Y sí, obvio. Y se nota cuando Y se nota. va el camino. De a Y se poquito. nota. Y bueno, Perdón, Dale. ¿puedo agregar una pregunta más? ¿Cómo surgió las orientaciones de comunicación y naturales? ¿Te hubiese gustado en algún momento haber agregado otras? En realidad la de naturales surge porque mi idea, y eso soy muy tosuda, yo quería una escuela agrotécnica. Yo quería una escuela agraria. Con la gente del INTA pasé por todas las escuelas agrarias de la zona, preguntando los planes de estudios, elevé un proyecto y demás, pero bueno, la infraestructura de la escuela no daba, había que se necesitan galpones para criar animales, digamos, de acuerdo a la orientación dentro de la agrotécnica o agraria que uno quería, no teníamos infraestructura. Entonces, bueno, lo más parecido fue naturales, digamos. Ahí surge esa primera idea yo decía, porque una zona de campo con animales, los chicos venían a caballo en la escuela en ese momento, no sé ahora, pero nos ataban el caballo en los árboles. Entonces, qué mejor que una escuela que pudiera profundizar esos conocimientos. Lo más parecido que estaba en oferta era esos naturales. Cuando empezó a incrementar la matrícula, porque tenés que tener una cierta cantidad de chicos para poder proponer diferentes orientaciones, dije, bueno, para el que no le gustan los números y no le gustan las ciencias duras, busquemos una oferta totalmente opuesta, una oferta más humanística, que trabaje otra cosa, que trabaje lo que es las ciencias blandas, que es como se llaman.
Y había dos opciones, las, digamos, sociales o comunicación. Y bueno, una de las grandes falencias que tenemos hoy, dada el gran uso de la tecnología, es que todos hablábamos por mensaje y nadie habla cara a cara, face to face. Y bueno, pensamos que por ahí esta orientación comunicación podía servir para trabajar esas habilidades sociales que un poco se están perdiendo por el tema de la tecnología. A mí, en ese caso, puedo hablar de mi parte, me ayudó bastante porque yo, qué sé yo, si no hubiese estado en comunicación y hubiese elegido la orientación de naturales, que lo dudo porque no me gusta Son bien la opuestos. biología, me hubiese costado mucho estar así por la hora a hablar, preguntándote o... Me suelto un montón ahora al hablar. Es que justamente esas son las capacidades diferentes que se busca trabajar con las diferentes orientaciones. El pensamiento más abstracto se desarrolla en lo que es naturales, con las ciencias duras, por eso al que le gusta la matemática, la física y la química tiene esa opción, y al que no le gusta eso, trabaja las ciencias o las habilidades blandas. Sí. ¿Qué es esto? La comunicación, el preguntar, el poder llevar adelante, no sé, una redacción. Para eso estaba bien pensado. Y obviamente que si sigue aumentando la matrícula se va a poder, digamos, pensado, yo me retiré pensando en una propuesta de contable. Pensar en una tercera propuesta de contable. Hay que analizar si la matrícula da, y bueno, y quien esté a cargo, en este caso Eva u otra directora, que evalúe cuáles son las necesidades. Lo ideal sería poder satisfacer la mayor cantidad de gustos posibles. Entonces, cuanto más distintas, por decir, o diversas sean las ofertas, mejor. Sería buenísimo eso. Sería buenísimo, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿nos podría confesar cómo fue su paso por la comunidad? ¿Cómo fue su paso por la escuela en los años de servicio? ¿Qué mensaje dejaría para la comunidad actual? Bueno, no creo que haya alguien que no me conozca en la localidad dado los años, y eso generó gente que me quiere o me quiso y gente que por ahí no acordó con mis ideas y no me quiso ni me quiere. Uno genera eso, ¿no? Una forma de no generar esos sentimientos tan dispares o encontrados es quedándose callado y oculto, algo que nunca fue mi perfil. Entonces, bueno, he generado cariño en algunas familias y no diría odio, pero bueno, por ahí no tanto cariño en otras familias. Yo ya se los dije, en mí, mi amor por esta escuela, por esta gente, por estas familias, a mí me colmó, me llenó, me hizo amar lo que hacía. Nunca me arrepentí de haber estudiado lo que estudié, de haber decidido estar en un cargo de conducción con todos los dolores de cabeza que la conducción implica. Estar a cargo de lo que sea, un negocio, una escuela, implica un montón de dolores de cabeza. Y haber elegido este lugar, no sé, fue para mí maravilloso. Ya les digo, estuve 15 años y podría haber estado 3, 4 y haberme ido a una escuela tal vez a 2 cuadras de mi casa. Y decidí seguir viajando durante 15 años. Vieron que hay gente que dice, pero todos los días ir y venir, no me importaba. Y si tenía que ir y volver en el día, tampoco me importaba. Yo era plena en este lugar. Entonces, no tengo nada que reprocharme. Obviamente todos podemos mejorar, y uno cuando, vieron que dicen con el diario del lunes, seguro que haría mejor las cosas. Siempre quise hacer lo mejor posible. ¿Cometí errores? Seguro. Sería muy, no sé, egoísta de mi parte y sería una ciega total si me dijera, ay, hice todo bien. No, yo sé que cometí un montón de errores. Todo lo hice desde el amor. Eso por seguro. Con aciertos o errores fue el amor de mi vida. ¿Y te imaginas que hoy en día ves todo esto así y decís, che, qué locura? Qué locura. ¿Hasta dónde llegó? Sí, pero también sé, nunca pensé que esto podía llegar a crecer tanto. Y también sé que creció porque éramos un gran equipo de gente. Y vuelvo a decir, padres, familias, docentes. Acá hay docentes que están aún trabajando y que iniciaron antes que yo.
Entonces, hay mucha gente que quiere esta escuela, hay mucha gente que quiere esta comunidad. Y ya con eso, con el amor, yo creo que si uno está donde quiere estar y con quien quiere estar, logra cosas maravillosas. Y si hay algo que no sé cómo me salió el día de mi despedida, porque estaba muy apabullada de cosas, pero cuando uno es un apasionado por lo que hace, transmite pasión. Vos no podés transmitir algo que no sentís. Yo fui una apasionada y amé esto, y creo que transmití amor y pasión. Quienes lo vieron y lo quisieron incorporar, formamos un gran equipo. Hubo gente que no le gustó y es súper respetable. Hubo gente que me dijo que no le gustó trabajar acá, en este lugar, y es súper respetable. Pero esa gente tenía que irse rapidito. Al que no quiere esta escuela, no le gusta, que se vaya. Y que deje el lugar, que hay mucha otra gente que sí la quiere a la escuela. Porque uno tiene que estar donde quiere estar. Uno tiene que estar en el lugar que ama y con la gente que quiere. Porque si no, pierde el tiempo, la pasa mal y también le hace perder el tiempo a otros. Ahora, si vos estás en el lugar que querés estar, con la gente que querés estar, lográs cosas maravillosas. Con aciertos y desaciertos, pero lográs cosas maravillosas. ¿Algún mensajito que le quieres dejar, como por así decirlo, a tu gente, a tus chicos, así como vos decís? Eso, miren, así como nosotros un día apareció este loco Guillermo Estape, podemos lograr 1.000.000 de cosas. No consideremos el no antes de hacer la propuesta. Hay un montón de limitaciones, de todo tipo, principalmente hoy económicas, ¿sí? A todos nos cuesta todo mucho, pero el no es lo primero que tenemos que pensar. Siempre tenemos que decir, bueno, lo voy a lograr, porque hay gente que seguramente me va a ayudar. Solo no logramos nada, todo se logra siempre con la ayuda de otros. Y hay mucha gente que nos quiere, hay mucha gente que realmente se preocupa por nosotros, por ustedes. Ustedes pidan. Hay que poner mucho de uno, ¿eh? No es, ay, yo quiero ser tal cosa y esperar abajo de un árbol tomando mates. Con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con empeño y con la ayuda de otros, formando grandes equipos, se logran cosas maravillosas como esto. Así que a no dejar de soñar. Bueno, María, muchas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Su perspectiva ha sido evaluable para nuestra historia. Muchas gracias nuevamente por su disposición. Que tenga un excelente día. Gracias. Muchas Y a ustedes gracias. una excelente vida. Muchas gracias. gracias. Palabras de un alumno también que estuvo durante su trayecto en la escuela. Agradecerle porque fue una de las mejores directoras que yo llegué a ver. Su presencia en esta escuela me marcó tanto a mí como creo que a la mayoría de mis compañeros. Sí, exactamente. Es un amor inmenso el que le tengo yo a usted y creo que mis compañeros comparten la misma idea. Y muchas gracias por haber sido parte de esta escuela y habernos marcado de esta forma, enseñarnos los valores de lo que es aprender y estudiar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.